Sinaloa está de luto por este trágico accidente en donde murieron 7 personas en un canalazo. 7 personas, 4 de ellas son niños, 3 mujeres jóvenes adultas. Esto sucedió la noche de este 6 de marzo. Un lamentable hecho en donde 2 niños más lograron sobrevivir. Afortunadamente se encuentran internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Los Mochis. Pero en este canalazo que tantos accidentes se han registrado, se registró en el lateral 18. Esto en Los Mochis. Vamos con Ernesto Torres, tú tienes todos los detalles. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, auditor de Luz Noticias. Como ya lo comentas, un fatal accidente se registró la noche de ayer miércoles en el canal lateral 18 a la salida sur de la ciudad de Los Mochis. Se confirmó posteriormente de este accidente luego de varios minutos que estuvieron trabajando los cuerpos de auxilio para poder rescatar a las víctimas, que las personas fallecidas fueron en total 7 integrantes de una familia. 2 hermanos adolescentes lograron sobrevivir al ser rescatados de las aguas por personas que presenciaron el accidente y que pasaban en el lugar, y fueron trasladados al Hospital Gineco-Pediátrico de la ciudad para recibir atención médica. Uno de ellos se encuentra completamente estable. El fatal percance se registró en lateral 18 en el tramo comprendido entre el 20 de noviembre Viejo y la carretera internacional México 15, justamente o muy cerca de un negocio conocido como Las Tarimas. Quienes perdieron la vida en este fatal accidente, miembros de 3 familias de Juan José Ríos, fue identificado como María Ildelisa Sandoval Insunza, de 31 años de edad, Santiago, de 2 años de edad, Camila S., de 10 años, Indera Beo Moreno, de 34 años de edad, Melina Guadalupe Bea, de 31 años, Melanie, de 10 años, y Mateo, de 9 años, mientras que los 2 adolescentes que lograron sobrevivir es John y Sebastián, de 15 y 12 años respectivamente. Sebastián es quien se encuentra completamente estable y quien al parecer solamente sufrió algunos raspones, mientras que John se dijo que se encuentra en terapia intensiva. Cabe mencionar que una de las mujeres salió flotando y la llevaba la corriente justamente, y fue uno de estos menores que se encuentra estable, al parecer el menor de 12 años, quien informaba una vez que fue rescatado que su madre que iba siendo arrastrada por la corriente, y justamente según los testigos que presenciaron este accidente, la mujer llevaba ropa playera, es decir, al parecer un traje de baño puesto, por lo que se presumía en un inicio que al parecer regresaban de la playa. Posteriormente se confirmó que durante muy temprano salieron de la sindicatura de Juan José Ríos y se dirigieron hacia la playa de El Mavir, y estuvieron incluso en el puerto Topolobampo, en donde pasaron el día e incluso ingirieron lamentablemente bebidas embriagantes, que hasta el momento se desconoce si fue la causa que pudo haber originado este accidente. Pues además flotaron en el lugar algunas taras que al parecer tal algunas pertenencias, incluso hieleras y hasta latas de cerveza se lograban ver que flotaban sobre este canal lateral 18. Además, en unas publicaciones que hicieron las mismas víctimas de los estados de WhatsApp de sus historias, se podía observar que salían justamente mientras se paseaban en una lancha allá en el puerto de Topolobampo, y justamente unos minutos antes del accidente, pues cuando salieran del puerto de Topolobampo, se tomaron la última fotografía, precisamente, que fue un brindis con 2 latas de cerveza desde el mirador del puerto de Topolobampo. Información recabada en el lugar indica, José, que viajaban a bordo de una vagoneta sobre este canal lateral 18, tomaron desde el puerto de Topolobampo y se dirigían hacia la carretera internacional México 15. Sin embargo, en ese tramo antes mencionado, por causas desconocidas, perdieron el control del volante, se precipitaron a la obra hidráulica, y fue entonces cuando sucedió el accidente. Cayó con los neumáticos hacia abajo. Se desconoce exactamente si fallecieron ahogadas las víctimas, lo que sí que la camioneta tenía los vidrios hacia arriba más bien, pero se desconoce si fallecieron ahogadas o por el golpe. No se ha especificado ni establecido exactamente las causas de la muerte. Durante la noche y madrugada de este día realizan las necropsias correspondientes a las víctimas. En el sitio se especuló que pudieron haber perdido el control, presuntamente, como ya lo mencionaba, porque viajaba bajo los influjos del alcohol, pero también se pudo haber sido porque se fueron encandiladas por algún tráiler. Ese es uno de los temas que fue bastante comentado, sobre todo en las transmisiones de Facebook, cuando nos
encontramos en el lugar y quienes conocemos la carretera también sabemos que justamente en ese tramo, José, se encuentra bastante o en pésimo estado ese tramo carretero. Incluso en ese mismo sitio es donde se han registrado ya otros accidentes, otras volcaduras debido a las condiciones como se encuentra la carpeta asfáltica en ese sitio. Algunas personas que se percataron justamente al momento del accidente no lo dudaron, José, se bajaron a auxiliar, incluso circulaban algunos videos de cómo comenzaban a sacar a estas pequeñas víctimas de este accidente, de este fatal accidente, cuando lograban rescatarlas. Lamentablemente la impotencia incluso se lograba, en uno de los videos que circulaba, se escuchaba la impotencia de las personas que decían pues que querían que se atendieran rápido a las pequeñas, pero lamentablemente pues al llegar los paramédicos solamente confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Los dos pequeños que fueron, los dos adolescentes, perdón, que fueron auxiliados, que fueron rescatados, uno de ellos consciente, el otro inconsciente. Bueno, los dos hermanos de 12 y 15 años, John y Sebastián, Sebastián de 12 y John de 15. Ellos fueron auxiliados y trasladados en una ambulancia de Suma hacia el Hospital Ginecopediátrico número 2 del IMSS, en donde posteriormente uno de ellos se confirmó que se encuentra estable. Luego de varios minutos, los elementos del Escuadrón de Acuático de Bomberos, pues como ya lo mencionaba, estuvieron trabajando por más de una hora, y es que la unidad quedó completamente volcada, ya lo decía, y estuvieron trabajando para poder rescatar los cuerpos. El pequeño de 2 años, fue el último que lograron sacar del cuerpo, y era impresionante, José, quienes estuvieron al pendiente de la transmisión. Era impresionante ver cómo estaban pues sacando los cuerpos uno a uno de esta camioneta. El pequeño fue el último precisamente que fue sacado, lo sacaron envuelto en una cobija en los brazos, y era impresionante ver ese momento, ¿no? Cuando estaban todos los cuerpos de auxilio trabajando, personal de seguridad pública, y ya estaba en el lugar también personal de la Dirección General de Investigación Pericial, trabajando para poder rescatar los cuerpos de este fatal accidente, que hasta el momento se desconocen, como ya lo decía, las causas que provocaron que cayeran dentro del canal. Y es que llamaba la atención, José, comentarte que ellas circulaban, es decir, de sur hacia el norte, es decir, que si ellas perdieron el control del volante, lo normal es que hubieran caído hacia las tierras, hacia el lado derecho, porque ya se dirigían hacia la México 15, sin embargo cayeron en sentido contrario, es decir, cayeron hacia el canal lateral 18, lo que llamaba mucho la atención, o esta controversia que si iban o venían, fue hasta poco después cuando se confirmó que efectivamente regresaban de estar el día pues en la playa del Maviri un día, y es que eso se empezó a especular desde las condiciones en las que viajaban las víctimas. Te mencionaba que una de ellas al parecer pues traía traje de baño, incluso las menores, las dos pequeñas que lograron sacar, que lamentablemente perdieron la vida, traían shorts y blusas, ropa playera, y fue entonces cuando se empezó a especular, y fue hasta que ya las mismas familias, amigos comenzaron a circular las fotografías de los estados, de las historias que habían subido momentos antes de esta tragedia, José, que enluta, y como ya decían en las redes sociales, no solamente enluta a 2 o 3 familias, enluta a todo Juan José Ríos, José. Es la información por el momento. Sí, tenemos entonces esta información que son 3 mujeres, jóvenes mujeres, ¿no, Ernesto? Entre 31, 34 años son las que pierden la vida y viajaban al parecer, pues con familiares. Los menores son familiares de ellos, Ernesto. Efectivamente, José, son sus propias familias, algunas de ellas con hijos, creo, y te mencionaba, las 3 adultos son María Eldelisa Sandoval Insunza, de 31 años, es Índara Bea Moreno, de 34 años, y Melina Guadalupe Bea Moreno, estas 2 últimas hermanas de 31 años. Ellas viajaban pues con los pequeños, que es Santiago de 2 años, que parece ser el último pequeño que sacaron, Camila de 10 años, Melanie de 10 y Mateo de 9. Incluso nos tocó presenciar, José, el momento en el que la madre de 2 de los pequeños llegaba al lugar. Es decir, imagínate la impotencia de enterarse por los medios de comunicación de este terrible accidente, este fatal accidente, y pues a sabiendas que se trataba pues ya de su familia. En ese momento algunas personas en la transmisión nos preguntaban, queremos los nombres, y nosotros no los podíamos confirmar precisamente por esto, ¿no? Por evitar la impresión de alguien y tratar de no equivocarnos en el momento, y fue hasta que ya se confirmó por completo cuando pudimos dar los nombres de las víctimas. Sin embargo, al parecer algunos de los pequeños iban con familiares a la playa del Mavir. Incluso se nos ha mencionado que el padre de una de las víctimas también se encuentra, al parecer, en Estados Unidos trabajando. Y bueno,
pequeños pues que viajaban y que iban a pasar el día a día suelto y que lamentablemente pues no lograron regresar con vida a Juan José Ríos, José. Sí, ningún adulto masculino, ¿verdad? Ernesto se encontraba ahí en este accidente. Son 3 mujeres de 31 a 34 años, como bien lo comentas, y venían acompañadas de 6 menores de edad, de entre los 2 años a los 15 años, en donde lamentablemente estos 6 menores, 4 pierden la vida, 2 sobreviven. Y por lo que estoy revisando, los apellidos de los menores son familiares de estas 3 jóvenes adultas que se fueron. Entonces, nos comentas, Ernesto Torres, hacia la playa del Maviri y estuvieron celebrando con bebidas alcohólicas. Regresan entonces a Juan José Ríos, o tratan de regresar a Juan José Ríos, y es cuando ocurre el accidente. Ernesto, este sería prácticamente la cronología, ¿no? Efectivamente, José, ya incluso hay quienes han calificado a la lateral de la muerte, le llaman, y efectivamente porque es la lateral oriente, una carretera en la que han habido bastantes accidentes. Sin embargo, el día de ayer pues cobró la vida de 7 personas que viajaban a bordo de esta vagoneta y que habían salido, pues, como ya lo mencionaba, hacia la playa del Maviri. Incluso estuvieron, o al menos de lo que sí hay evidencia, es que estuvieron paseándose en una lancha allá en el puerto de Topolobampo, y finalmente la última fotografía que se tiene es que subieron al mirador del puerto de Topolobampo, en donde hicieron ese brindis con las latas de cerveza, y finalmente regresaron. Son 2 hermanas de 31 y 34 años, las adultas, y una de 31 años. Esas 3 jóvenes que habían estado pues celebrando, paseándose junto con sus familiares, con estos menores, pero pues lamentablemente terminó en tragedia. Solamente de las 9 personas que viajaban en la vagoneta, solamente 2 adolescentes lograron sobrevivir. Y pues lamentablemente son al parecer hijos de Melina Guadalupe Bea Moreno, de 34 años, los 2 menores que son quienes por fortuna lograron sobrevivir, pero también hay personas que perdieron la vida, hijos de esta misma mujer, José. Muy bien, bueno, pues es un accidente, es un trágico hecho que está enlutando al norte de Sinaloa. Bueno, pues así la situación. Hasta el momento, nos comentas, Ernesto, hay 2 sobrevivientes, son niños. Uno se encuentra prácticamente con puros rasguños, o sea, con raspones, está consciente, y otro se encuentra en terapia intensiva. Ernesto, nos dices que se trata de Sebastián Peña, de 12 años, quien se encuentra estable y solo sufrió algunos raspones. Pero hay otro adolescente, John Peña, de 15 años, que se encuentra en terapia intensiva, ¿verdad? ¿Es la información que tienes, Ernesto? Efectivamente, es la información que trascendió ya prácticamente durante la madrugada, y se confirmaba inicialmente cuando se fueron trasladados, debido a que fue entre medio de todo este estrés, de todo este movimiento que se realiza cuando están todos los cuerpos de auxilio trabajando, y que justamente nosotros nos trasladábamos al lugar. Desconocíamos exactamente el estado de salud de los 2 menores que fueron trasladados. Se especulaba que se encontraban graves, incluso en el lugar se nos dijo que fueron trasladados inconscientes. Sin embargo, poco después se confirmaba, y precisamente nos hacían llegar una fotografía del menor, en este caso de Sebastián, del de 12 años, que se encontraba sentado, un poco confundido precisamente, y no es para menos, José, después del trauma de lo que vivió precisamente, de que fuera rescatado por otras personas. Este menor se encuentra, según la fotografía que nos hacían llegar, se encontraba pues sentado en la cama del hospital ginecopediátrico, un poco aturdido y confundido por la situación. Sin embargo, solamente se le lograban observar algunos raspones, por fortuna fuera completamente de peligro, mientras que su hermano de 15 años, él sí resultó pues con algunas lesiones. Sin embargo, se dijo que ya había sido, al menos al filo de la medianoche, ya había sido intervenido quirúrgicamente, y que se encontraba en terapia intensiva, al parecer ya en recuperación. Sin embargo, pues durante la madrugada se iba a dar a conocer la evolución de este menor, pero todo parecía indicar que iba a evolucionar satisfactoriamente, por fortuna, y esperemos que así sea. Sin embargo, lo que sí te puedo confirmar, que el menor de 12 años fue el único que resultó prácticamente ileso, y que fue el único que sobrevivió completamente de esta lamentable tragedia, José. Sí, 9 personas estaban viajando en esta camioneta. ¿Qué tipo de camioneta era, Ernesto?
Era una vagoneta, José. Posteriormente al accidente estuvimos preguntando, cuando sucedió el accidente se cerró completamente la carretera internacional, perdón, la carretera lateral oriente, que es esta carretera conocida como la lateral 18, desde la México 15 hasta el Boulevard Centenario. Nosotros ingresamos por lo que es el Boulevard Rosendo G. Castro, que es la mitad aproximadamente de esta carretera. Tuvimos que caminar cerca de 2 kilómetros caminar para tener acceso a la parte de enfrente. Incluso en la transmisión se lograba ver cómo el personal nos saludaba precisamente para evitar que pudiéramos tomar esas fotografías desde la parte de enfrente. Los únicos que estuvimos en esa parte, el resto estuvieron por el otro lado, en el cual pues no había mucho acceso precisamente por el bloqueo de los cuerpos de auxilio para que ellos pudieran trabajar y no lográbamos tener el acceso hacia qué tipo de vagoneta era, pero se dijo que era una vagoneta Edge, en la cual pues viajaban estas personas, que no es una vagoneta grande, José, no, en la cual se presume que iban pues completamente amontonados. Son 9 personas y al menos algunos de ellos ya adolescentes, no eran pequeños, muy chicos, que hubieran cabido, vaya, muy bien. Además, cuando sacaron la vagoneta, lo que sí se logró observar, que no tenía golpes, José, en la parte trasera ni adelante, es decir, que no chocó de frente y cayó, tampoco fue golpeada por algún vehículo, solamente tenía roto el cristal frontal, es decir, pero eso se le rompió una vez que volcó y cayó hacia dentro del agua, porque ese fue uno de los temas que se especuló, que se había sido golpeada por algún vehículo, por algún tráiler y lo aventó al canal, que se había chocado de frente contra algún vehículo que hubiera invadido el carril y que se hubiera dado a la fuga después de provocar el accidente. Bueno, al menos la información que logramos ver en el momento fue que la unidad no presentaba golpes ni adelante ni atrás. Sin embargo, pues ya serán las autoridades quienes se encarguen de determinar cómo sucedió este accidente y sobre todo, José, pues quiénes de las víctimas lamentablemente fallecieron ahogadas y quiénes fallecieron también pues a consecuencia del golpe, es decir, posiblemente no todos fallecieron ahogados, que era la pregunta que también se hacía durante la transmisión que estuvimos realizando en el momento, José, ahí en el lugar. Pues vamos a estar muy al pendiente del estado de salud de los sobrevivientes, el lamentable suceso, lo que se registró en la ciudad de Los Mochis. Y de nueva cuenta, Ernesto, el canal lateral 18. Otra vez este tipo de accidentes. ¿Algo tendrán que hacer las autoridades al respecto, Ernesto, en ese lugar? Así es, José, y comentaban precisamente todo lo que se podía hacer en ese canal. Evidentemente, cerrar el canal, decían, una de las alternativas, pues es bastante dinero lo que se necesitaría, pero pues definitivamente lo que sí se necesita es que ese canal, algo se le tiene que hacer, porque te decía, ya le han llamado precisamente la lateral de la muerte en lugar de la lateral oriente, y es precisamente porque han habido bastantes accidentes con víctimas fatales. Lo que sí es que los tráileres influyen bastante, evidentemente está hecha especialmente para desfogar el tráfico pesado, específicamente los tráileres que conectan de la México 15 hacia el puerto Topolobampo, pero creo que bastante ayudarían unos topes como los que se encuentran frente al ejido 20 de noviembre viejo, que ahí evidentemente sí o sí las unidades tienen que hacer alto total y bueno, creo que esto ayudaría bastante para evitar que circulen a gran velocidad las unidades sobre esta carretera y bueno, al menos sería una de las medidas que podrían hacer y que fue de las que se mencionaba precisamente por los mismos espectadores que teníamos ayer en la transmisión y que son personas que día a día circulan por esta carretera, José, personas que vienen a Las Mochis a estudiar, que regresan, que vienen a trabajar o que salen viceversa de los Mochis a trabajar hacia los campos de acá del Valle de Guasave y que pues todos precisamente se ponían en el lugar de esta familia, decían más allá de que hubieran venido o que hayan venido en bebidas embriagantes, porque decían evidentemente, sí, pues había la evidencia de que habían consumido algunas bebidas, sin embargo, no hay una certeza de que hayan venido completamente bajo los influjos del alcohol. Pudieron haber sido algunos otros factores los que influyeron para que se llegara a cabo este accidente. Lo que sí, que independientemente, pues como haya sido, son 7 personas que perdieron la vida, una tragedia completamente, José. Muy bien, gracias por este reporte, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, José, pendientes.